Al principio de la fundación de la orden, cuando los frailes eran pocos y aún no tenían conventos, San Francisco fue por devoción a Santiago de Galicia y llevó consigo algunos frailes, de los cuales era uno Fray Bernardo. Yendo de camino, así juntos, halló en cierto país un pobre enfermo, y compadeciéndose de él, dijo a Fray Bernardo: Hijo mío, quiero que te quedes aquí para cuidar a este enfermo. Y Fray Bernardo, arrodillándose humildemente y inclinando la cabeza, aceptó la orden del Santo Padre y se quedó en aquel lugar. San Francisco siguió con los otros compañeros a Santiago, habiendo llegado y estando de noche en oración en la iglesia del Santo Apóstol, reveló Dios a San Francisco que tenía que fundar muchos conventos por el mundo, porque su orden se había de dilatar y crecer en gran multitud de frailes. Y por esta revelación comenzó San Francisco a fundar conventos en aquellos pueblos. Volviendo San Francisco por el camino de antes, encontró a Fray Bernardo y al enfermo, con quien le había dejado, el cual había sanado perfectamente. Por lo que San Francisco concedió a Fray Bernardo al año siguiente que fuese en peregrinación a Santiago. Él volvió al valle de Spoleto, residía en un lugar desierto con Fray Maceo, Fray Elías y algunos otros, todos los cuales se guardaban mucho de estorbarle o distraerle de la oración, por la gran reverencia que le tenían y porque sabían que en la oración le revelaba a Dios grandes cosas. Sucedió un día que estando San Francisco orando en el bosque, llegó a la puerta un hermoso joven en traje de peregrino y llamó con tanta prisa y por tan largo espacio que los frailes se admiraron mucho de aquel desusado modo de llamar. Acudió Fray Maceo, abrió la puerta y dijo al joven: ¿De dónde vienes, hijo? Que no pareces hayas estado aquí nunca, por el modo tan desacostumbrado de llamar. Pues, ¿cómo se ha de llamar?, replicó el joven. Da 3 golpes pausadamente, contestó Fray Maceo, uno después de otro. Luego espera que el fraile haya dicho el Padre Nuestro y venga. Y si en este tiempo no viene, llama otra vez. Tengo mucha prisa, repuso el joven, y llamo así fuerte porque tengo que hacer un gran viaje. Yo he venido para hablar con Fray Francisco, pero está orando en la selva y no lo quiero estorbar. Vete y envíame a Fray Elías, pues quiero hacerle una consulta, porque tengo contenido que es muy sabio. Fue Fray Maceo a decir a Fray Elías que aquel joven le esperaba, pero Fray Elías se incomodó y no quiso ir, por lo cual Fray Maceo no sabía qué hacer ni qué responder, porque si decía que Fray Elías no podía venir, mentía, y si decía cómo se había turbado y no quería ir, temía dar mal ejemplo. Mientras Fray Maceo tardaba en volver, el joven llamó otra vez, de la misma manera que lo había hecho antes. Poco después llegó a la puerta Fray Maceo y le dijo: Tú no has llamado como yo te enseñé. Fray Elías, replicó el joven, no quiere venir. Ve y di a Fray Francisco que he venido para hablar con él, pero no quiero impedirle la oración. Y dile que me envíe a Fray Elías. Fue Fray Maceo a donde estaba San Francisco y lo halló orando en la selva con la cara levantada al cielo. Refirióle toda la embajada del joven y la respuesta de Fray Elías,
Y aquel joven era un ángel de Dios en forma humana. San Francisco, sin moverse del sitio ni bajar la cara, dijo a Fray Maceo: Ve y dile a Fray Elías que por obediencia salga inmediatamente a verse con ese joven. Oyendo Fray Elías el precepto de San Francisco, fue a la puerta muy turbado y abriéndole con grande ímpetu y ruido, dijo al joven: ¿Qué quieres tú? Espera, hermano, respondió el joven, a que te pase esa turbación con que apareces, porque la ira oscurece el entendimiento y no deja conocer la verdad. Dime lo que quieres, insistió Fray Elías. Quería preguntarte, contestó el joven, si es lícito a los observadores del Santo Evangelio comer de todo lo que les ponen delante, según dijo Cristo a sus discípulos, y además si es lícito a ningún hombre ordenar algo contrario a la libertad evangélica. Eso bien me lo sé, dijo con soberbia Fray Elías. Pero no quiero responderte. Vete a tus negocios. Yo sabría responder mejor que tú a esta pregunta, añadió el joven. Turbado, Fray Elías cerró la puerta con ira y se marchó de ahí. Después que comenzó a pensar en la dicha cuestión y dudaba dentro de sí, y no la sabía resolver. Y como era vicario de la orden y había ordenado y hecho estatuto fuera de lo dispuesto en el Evangelio y en la regla de San Francisco, para que ningún fraile comiese carne, la dicha cuestión era expresamente contra él. No acertando pues a resolverla, reflexionando sobre la modestia del joven que había dicho que sabría responder mejor que él, volvió a la puerta a preguntarle acerca de la cuestión, pero había ya desaparecido, porque la soberbia de Fray Elías no merecía hablar con el ángel. Después de esto, volvió de la selva a San Francisco, al cual había revelado Dios todas estas cosas, y reprendió a Fray Elías fuertemente en alta voz, diciéndole: Mal hace soberbio Fray Elías, que echa de nosotros a los santos ángeles que vienen a enseñarnos. Mucho temo que tu soberbia te haga acabar fuera de la orden. Y así sucedió, como San Francisco se lo dijo, porque murió fuera de la orden. El mismo día y hora que el ángel marchó, se apareció en aquella misma forma a Fray Bernardo, que venía de Santiago y estaba detenido a la orilla de un grande río, y lo saludó en su lengua diciéndole: Dios te dé la paz, buen hermano. Maravillado Fray Bernardo de oír el habla de su patria con el saludo de paz y ver la hermosura del joven y alegría de su semblante, le preguntó: ¿De dónde vienes tú, buen joven? Vengo, respondió, del hogar en que mora Fray Francisco. Fui a hablar con él y no pude porque estaba en la selva contemplando las cosas divinas y no quise estorbarlo. En el mismo lugar moran Fray Maceo, Fray Gil y Fray Elías. Fray Maceo me enseñó a llamar a la puerta como lo hacen los frailes. Mas Fray Elías, por no haber querido responderme a una cuestión que le propuse, se arrepintió después y quiso verme y oírme, pero no pudo. Después dijo el ángel a Fray Bernardo: ¿Por qué no pasas al otro lado? Temo al peligro, respondió, por la profundidad del agua. Pasemos juntos, no temas. Y tomándolo de la mano, en un abrir y cerrar de ojos, lo pasó al otro lado del río. Entonces, Fray Bernardo conoció que era un ángel de Dios y con grande veneración y alegría le dijo en alta voz: Oh ángel bendito de Dios, dime, ¿cuál es tu nombre?
¿Por qué me preguntas mi nombre? ¿Qué es maravilloso? Respondió y desapareció, dejando a Fray Bernardo muy consolado, tanto que hizo todo el viaje con mucha alegría, fijándose en el día y hora en que el ángel se le había aparecido. Cuando llegó a donde estaba San Francisco con los dichos compañeros, le refirió todo por orden y conocieron con certeza que en aquel día y hora el mismo ángel se les había aparecido a ellos y a él. Dijeron todos, gracias a Dios. Amén.